Ok, ahora sí podemos dar inicio a la clase. Como les comentaba, la clase de hoy es súper corta, sin embargo, es como un resumen de todo lo que hemos hablado con respecto al ADN, su duplicación, su replicación, eh, el tipo de ARN los tipos de ARN que existen y la producción de proteínas dentro de la célula a través de la división celular, ¿ok? O a través de la duplicación del ADN, que son todos esos procesos necesarios en el cual la célula siempre está constantemente haciéndolo de acuerdo a los mensajes que recibe, ¿ok? Hoy en cuarto medio, en biología de cuarto medio, vamos a hablar en el tema número 8 de las mutaciones genéticas. ¿Qué ocurre cuando algo pasa, algo, se lee mal ese código genético o esa línea en el proceso de transcripción y traducción? ¿Qué ocurre? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En la genética se denomina mutación genética, mutación molecular o mutación puntual a los cambios que alteran los mononucleótidos. ¿Ok? Los nucleótidos, perdón. Los nucleótidos ya sabemos que son las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina o uracilo en el caso del ARN. Y esto, cuando hay un salto o hay una mala lectura, crea una anomalía. Una anomalía, lógicamente, que no debería estar allí, pero pasa, es muy común. Algunas se pueden arreglar, algunas se arreglan en el proceso, otras no alteran ningún tipo de, no tienen ningún tipo de alteración y otras sí son bastante perjudiciales, como las bastante conocidas malformaciones genéticas, ¿ok? Dentro de las malformaciones genéticas también están las trisomías, que son las personas que nacen con algún tipo de síndromes, como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, etcétera, etcétera, ¿ok? Algún tipo de autismo, algún tipo de enfermedad, síndrome de Asperger, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que debemos saber es que la mutación genética, algunas son letales, como la anemia falciforme, la espina bífida, etcétera, son una mala lectura del código de ADN, de los nucleótidos de ADN que nosotros tenemos constantemente en división, y hay una mala lectura y lógicamente la producción de proteínas se va a ver afectada. ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, profe. Okay. Acá vamos a hacer un resumen con todo lo que hemos visto. Como les comenté, es súper corta la clase. En la expresión genética, que es el cuerpo como tal, ¿ok? Y el código genético, que es lo que se va a leer, los genes contienen las instrucciones, lógicamente, para generar las proteínas en dos pasos. Nosotros habíamos hablado que está el proceso de transcripción, así como lo podemos ver acá, ¿cierto? Y ese proceso de transcripción se empieza a dividir el ADN, ¿ok? Este se empieza a dividir en un sentido 3-5. Esta cadena, que es la original, ¿ok? La de arriba, lógicamente se va a transformar en un ARN mensajero, el cual va a viajar desde el núcleo de la célula a los ribosomas para poder crear las proteínas en un futuro. Esto, ¿ok? Esta cadena de ADN que está acá, recuerden que es la misma que va a empezar a viajar, pero se sustituye la timina por el uracilo. Habíamos hablado que ese es el cambio del ADN en el ARN. En ese proceso de transcripción, cada uno de los códigos es leído, ¿ya? Es primero separada la cadena de ADN, habíamos hablado, a través de la polimerasa, ¿ok? La enzima polimerasa es cortado, la helicasa, perdón, es cortada y luego era regenerada nuevamente por la polimerasa creando dos cadenas iguales, ¿verdad? Cuando hay un error en esa cadena, en esa lectura, puede haber un tipo de mutación, o cuando hay un error en la traducción, ¿ok? No en la transcripción, sino en la traducción del ARN, donde se lee mal la única cadena de ARN que tenemos, el ARN mensajero, o hay un mal nucleótido puesto. Recuerden que aquí se sustituye el nucleótido timina por el nucleótido uracilo. Allí puede haber un error, una equivocación, y en vez de ir un uracilo, puede incorporarse otro tipo de base nitrogenada. ¿Ok? Y en este proceso de traslación, de traducción, es donde, recuerden que cada 3 pares de bases nitrogenadas se crea un tipo de proteína específica.
¿ok? Y ese tipo de proteína específica va a dar cabida a un tipo de aminoácido va a dar cabida a una proteína que vamos a necesitar para nuestro cuerpo. Entonces ya sabemos que en la transcripción, la secuencia de ADN de un gen se reescribe con nucleótidos de ARN para hacer la copia, ¿ok? En las eucariotas. El ARN debe someterse a este paso de procesamiento, ¿ok? Para convertirse en un ARN mensajero, que es el que va a salir del núcleo. En la traducción, que era lo que les estaba explicando, la secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero se traduce, o sea, se empieza a leer y se empieza a traducir para así poder crear los polipéptidos, que en realidad al final van a ser proteínas, ¿ok? Entonces, ya sabemos que se divide la cadena, esta cadena se duplica en el proceso de transcripción, genera el ARN mensajero. Acá puede haber un error o en la división, en cualquier parte puede haber un error. Y luego se generan los polipéptidos para así posteriormente generar la síntesis de proteína. En cualquier etapa puede haber un error corregible, se puede corregir, ellos mismos encuentran que hay un error y se corrige solo, o ocurre que el error se expresa en el cuerpo donde se hizo la división celular, lógicamente, y se ve afectada con alguna enfermedad, alguna patología o alguna condición, ¿ok? Que es lo que conocemos nosotros actualmente como enfermedades genéticas, las que les nombré hace poquito. Hay millones, no nos vamos a poner a nombrar una por una. Ya sabemos que el código genético tiene las propiedades de, lógicamente, por cada 3 nucleótidos, ¿ok? O cada codón genera un aminoácido distinto o un polipéptido distinto. Y este polipéptido puede dar la señal de inicio o la señal de final para hacer algún tipo de aminoácido, ¿ok? Los codones, lógicamente, dentro de un ARN mensajero, que es el que viaja del núcleo a la célula como tal, se leen uno por uno. Ellos empiezan a leerse uno por uno para así poder para así poder llegar completamente hasta el ribosoma y empezar del extremo 5 al extremo 3 esta lectura y empezar a generar esos polipéptidos para la síntesis de proteínas. ¿Me estoy explicando hasta aquí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ya sabemos entonces que en cualquier proceso de división, duplicación, traducción o transcripción del ADN y el ARN, puede haber un salto o un error. Y a esto es lo que vamos a denominar mutación genética. Y que esta mutación genética por lo general se corrige sola, ¿ok? O la persona puede vivir con esa mutación genética sin tener ningún tipo de alteración. Sin embargo, hay mutaciones genéticas que sí generan o sí producen un tipo de alteración en el organismo o en el individuo, creando así algún problema patológico, lo cual llamamos enfermedad congénita o enfermedad genética, que es donde la persona tiene un error en su ADN y expresa alguna enfermedad. Háblese de trisomía, ¿ok? Que es cuando se altera un cromosoma. Recuerden que estamos hablando de los cromosomas que están dentro de la célula y cada uno genera algo de nuestro cuerpo, un brazo, una uña, el corazón, la digestión, los órganos sexuales, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando hay una trisomía, es porque hay una alteración de ese cromosoma completo. O sea, hay una mala lectura completamente. O hay una mala división de carga entre mamá y papá. Recuerden que para poder tener un embrión, ¿ok? La unión del óvulo y el espermatozoide, debe haber una división meiótica para que las cargas de ADN se regulen. Recuerden que media carga es de mamá y media carga es de papá, ¿ok? De los progenitores. Los progenitores no colocan la carga completa porque entonces tendríamos 2 bebés. ¿Ya? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? Sí, profe, sí, profe. Ok, perfecto entonces. Y por último,
una mutación genética muy común, que es la más común de hecho, es cuando se cambia un solo aminoácido. Ya habíamos hablado que el error puede estar en el ARN o en el ADN, por lo general está en la síntesis de proteínas, donde con una sola proteína que cambiemos, en este caso tenemos, esta por ejemplo es valina, ¿ok? Esta proteína que está acá es valina. Si esta proteína valina es cambiada o es mal leída, ¿ok? Y se cambia por un ácido glutámico, genera lo que conocemos nosotros como anemia falciforme, ¿ya? Por un simple cambio de una proteína dentro del ADN, ¿ok? La valina es sustituida, no se lee como valina, sino que se lee como ácido glutámico, genera en el individuo una anemia falciforme. Y la anemia falciforme es la encargada de que el glóbulo rojo, que lleva el oxígeno a través de toda la sangre, ¿ok? A través del proceso de inhalación y expiración del sistema respiratorio, se ve afectado. Este glóbulo rojo no va a ser redondo para que lleve la molécula de oxígeno gaseoso, sino que va a ser de forma laminada, en forma de hoz, ¿ok? En forma como de hoja tiene como forma de hoja de choclo, ¿ok? De mazorca, de maíz. Y lógicamente no va a poder sostener la molécula de oxígeno químicamente. Y lógicamente la persona va a tener una mala circulación, no va a tener va a tener algún tipo de problema en cuanto a la oxigenación del cuerpo y el proceso de respiración se le va a dificultar más. Estas personas que tienen esta condición normalmente son sometidas a transfusiones de sangre, a tomar harto hierro, porque el glóbulo rojo se encarga de sustituir, ¿ok? El dióxido de carbono en la sangre por el oxígeno que nosotros respiramos, ¿ya? Eso sería un ejemplo de qué pasaría si se cambia o hay una mutación dentro de la producción de proteínas en la célula, ¿ok? Miren, por un simple cambio de la valina, por ácido glutámico se genera lo que llamamos anemia falciforme, ¿ok? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Y así como ese caso, muchos casos más, por la sustitución de un simple aminoácido o de una simple proteína, se puede generar un problema mayor. La anemia falciforme actualmente es muy común, muy tratable, perdón, es muy tratable y es fácil de manipular. Sin embargo, lógicamente, no es igual a una persona común, ¿ok? A una persona sana. Sin embargo, pueden llevar una vida cotidiana con el tratamiento adecuado. No sé si me estoy explicando. ¿Todo en orden? Todo en orden. Ok. Sí. Ahora vamos a ver la actividad de hoy. Existen varios tipos de mutaciones y cada uno afecta distintamente el código de ADN y lógicamente genera alguna cosa en el cuerpo del individuo. ¿Ok? Genera afecta algún órgano, algún sistema del cuerpo. Sin embargo, eso es lo que vamos a investigar el día de hoy. Vamos a investigar los distintos tipos de mutaciones según el factor afectado. Según el factor afectado, existen 6 tipos de mutaciones, ¿ok? La mutación silenciosa o sinónima, la mutación puntual, la mutación no sinónima, la nula, la de desfase y la mutación de sitios de corte o empalme. Lógicamente, cada una de ellas se refiere al sitio en donde hubo la mutación, ya sea en la traducción, en la transcripción, en la duplicación, en la mala lectura porque la polimerasa no actuó, porque la helicasa no cortó, porque no hubo la conexión de los fragmentos de Okazaki. ¿Se acuerdan de todo eso, cierto? Sí, profe. Ok. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Ok. Las mutaciones silenciosas, la de sustitución de base, que es la más común, la no sinónima, la nula, la de desfase y la de corte y empalme. Lógicamente, ellas también tienen sus submutaciones o se dividen para así poder clasificarlas mejor. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, entonces lo de la investigación es como dar una definición y un ejemplo de cada una.
Solo la definición, solo la definición. No, Ah, no ya. voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Sin embargo, ya la clase se las voy a publicar en el Classroom para que puedan tener la diapositiva como tal, ¿ok? Y ya sabemos lo que debemos hacer, descargar la guía, hacer la tarea, subirla al Classroom. Si no quiero descargar la guía y lo quiero hacer a mano, lo hago a mano, ¿ok? Le tomo una foto y subo la foto al Classroom para así yo poder revisarlo, ¿ok? Tenemos que hoy es viernes 19 de junio con la clase número 08, en la cual se llama mutaciones genéticas. Lógicamente es una clase tipo A, que se las estoy explicando, y lógicamente debemos hacer todo lo que le acabo de decir con el archivo, ¿ok? Vamos a aceptar a Nicolás, que va llegando luego de explicar, pero igual le damos un resumen de lo que pasó y publicamos la actividad del día de hoy, ¿ok? ¿Tienen chance para entregar cómo están de tarea? Igual tenemos algunas de matemáticas, por ejemplo. Igual esto es más que todo investigar, colocar qué significa cada una y ya. No tienen que pensar mucho, ¿ok? La tienen para hoy en la tarde, pero se las voy a dejar para el domingo, ¿ok? La voy a modificar para que puedan entregarla hasta el domingo y así la hagan con calma el fin de semana, ¿ya? Ya la tienen publicada. Se pueden ir al tablón o a clase, trabajo de clase y ahí lo van a encontrar. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos? Ya no, profe. ¿Seguro los demás? Yo no tengo dudas. No, profe. Perfecto, entonces. Perfecto, entonces. Entonces nos vemos el jueves y el viernes de la semana que viene para seguirles explicando un poquito más de las mutaciones genéticas, ¿ya? Ok. Nos vemos entonces, chaito. Chao, Chao, profe, profe. cuídese. Cuídense, no salgan de su casa, por favor. Chao, chao. Profe, cuídese. Chao.